Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación, desarrollaremos algunos ejemplos relacionados con el método de las fuerzas de cómo isostatizar estructuras hiperestáticas. Para ello, veremos un ejemplo realizado sobre esta estructura que tenemos en la figura. Es una estructura que tiene dos apoyos a tierra conformados por empotramientos y luego tiene dos marcos, uno un marco cerrado, otro un marco abierto, que conforma una estructura de lo que se denomina dos pisos. Entonces vamos a ver cómo podemos isostatizar esta estructura. En primer lugar vamos a calcular cuál es el grado de hiperestaticidad que tiene la estructura. Para ello vamos a aplicar la ecuación que ya es conocida por nosotros. Comenzamos contando el número de barras que tiene la estructura, una barra, 2, 3, 4, 5, 6 barras, por 3 grados de libertad me da 18 grados de libertad totales de la estructura. Después tenemos dos empotramientos a tierra, que sería esta cuenta de aquí, que restringen los grados de libertad. Después tenemos internamente un vínculo de tercer grado al cual le concurren 3 barras menos 1 y este vínculo se repite dos veces. Por eso aparece el número 2 aquí. Y tenemos otro vínculo de tercer grado al cual le concurren 2 barras menos 1 y también hay dos de esos tipos de vínculos. De tal manera entonces que los grados totales de libertad son 6 por 3, 18, 3 por 2, 6 de los vínculos a tierra. Esta cuenta da menos 12 y esta da menos 6. Y haciendo la cuenta total me dice que esta es una estructura hiperestática de grado 6, es decir, que tiene 6 incógnitas para resolver. Vamos a ver cómo podemos isostatizar esta estructura para empezar a plantear el método de las fuerzas. Como vamos a ver, no hay una única manera de isostatizarla, por lo tanto vamos a desarrollar tres opciones de cómo isostatizar esta estructura. En principio tenemos un marco cerrado, ¿sí? Y después tenemos dos vínculos a tierra que son dos empotramientos. Sabemos que tenemos 6 incógnitas hiperestáticas, de tal manera que, por ejemplo, una opción, podríamos suprimir un apoyo a tierra, con lo cual me quedarían todavía 3 incógnitas hiperestáticas para resolver, que por supuesto no puedo resolver reemplazando el otro vínculo a tierra, dado que sí o sí tengo que tener una estructura isostática para trabajar con el método de las fuerzas. De tal manera entonces que, como vemos, vamos a tener que intervenir sobre este marco cerrado de tal manera de poder solucionar el problema. Vamos a ver una primera opción que va a consistir en un método mixto, que es abrir el marco cerrado y después agregar articulaciones para lograr un isostático fundamental. Lo primero que vamos a hacer entonces es cortar esta barra, por ejemplo, para abrir el marco, de tal manera que al cortar esta barra se van a poner en evidencia las tres incógnitas que están referidas al esfuerzo normal, al esfuerzo de corte y al esfuerzo de momento que esta barra tiene en un punto determinado que yo realice el corte y que son desconocidos en este momento. Lo otro que podemos hacer es agregar dos articulaciones, una en cada empotramiento, con lo cual los empotramientos se van a convertir en apoyos dobles. De tal manera entonces que me va a quedar, cuando realice el corte de la barra, me va a quedar una estructura abierta, que va a ser como si fuera una sola chapa, pero va a tener 4 condiciones de vínculo, porque va a tener dos apoyos dobles, de tal manera que entonces me estaría todavía sobrando una incógnita, y esa incógnita la voy a resolver agregando una articulación en la estructura, una articulación de segundo grado, de tal manera que esta cadena de una única chapa se convierta en una cadena de dos chapas con 4 vínculos a tierra, lo que constituye el denominado arco a 3 articulaciones. Vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a producir el corte en la barra horizontal,
con lo cual tenemos un marco abierto. Ahora vamos a agregar las dos articulaciones en los apoyos y vamos a agregar una tercera articulación de tal manera que esto será una cadena de una chapa. Esta será la chapa izquierda y acá otra chapa, esta será la chapa derecha. Entonces de esta manera tendremos una cadena de dos chapas, esta, y 4 vínculos a tierra. Vamos a ver si la estructura que hemos modificado cumple la condición necesaria para ser un isostático. Entonces, ahora contamos el número de barras que tenemos en la estructura isostática modificada. Tenemos una barra, dos barras, 3, 4, 5, 6, 7 barras. 3 por 7, número total de grados de libertad. Apoyos a tierra tenemos apoyos dobles, dos apoyos dobles, esto que está acá. Después tenemos, en este nodo tenemos un vínculo de tercera especie al que le concurren 3 barras menos 1, y esto se repite dos veces, aquí y aquí. Después tenemos un vínculo de tercera especie al que le concurren 2 barras menos 1, es esto que está aquí, y aquí tenemos un vínculo de segunda especie al que le concurren también 2 barras menos 1. De tal manera entonces que la cuenta sería 3 por 7, 21, 4 vínculos a tierra, este paréntesis da 12, 3 por 2, 6 por 2, 12, este da 3 por 1, 3, y este da 2 por 1, 2. De tal manera que entonces el resultado de esta cuenta da 0, es decir, cumple con la condición necesaria para ser un isostático. Vamos a ver si cumple con la condición suficiente, analizando la vinculación interna que se genera con la modificación de los vínculos que hemos hecho y de las cortes de barra. Como dijimos, tenemos una cadena de dos chapas. Entonces, por ejemplo, para analizar si esta estructura es un isostático, debemos analizar el efecto que genera uno de los apoyos dobles pasando por la articulación. Generan un apoyo simple sobre la articulación, de tal manera que la chapa izquierda queda vinculada con 3 condiciones de vínculo, de tal manera entonces que es un isostático. Lo mismo ocurriría si yo hiciera que este apoyo doble pasando por la articulación se generaría un simple inclinado en esta dirección, que une la articulación esta con esta, y generaría sobre esta chapa, que ya tiene un simple aquí, que le provee este apoyo doble, más este doble, tendría 3 condiciones de vínculo y también sería un isostático. De tal manera entonces que mi sistema de incógnitas quedaría de la siguiente manera. Dos momentos, que sería x1 y x2, de las articulaciones que yo puse en el empotramiento. Después tendríamos el esfuerzo de momento normal y corte, que serían x3, x4 y x5, que aparecen cuando yo corto la barra, y finalmente aparecería un par, que sería x6, en la articulación que yo agregué. De tal manera entonces que mi sistema de ecuaciones quedaría de la siguiente manera. Sería un sistema de 6 por 6 ecuaciones, coeficientes de la matriz de flexibilidad. Tendría 6 incógnitas de x1 a x6, y aquí estarían los términos originados por las cargas exteriores. La primera ecuación, que se refiere a delta 1 y el otro subíndice es la causa que genera, se referiría al giro alrededor de este nudo. La segunda ecuación, que involucra delta 2 y el subíndice de las causas, sería el giro en el nodo 2. O sea, la ecuación de compatibilidad sería sobre el giro en el nodo 3. La tercera ecuación, que tendría delta 3 y el siguiente subíndice, sería el movimiento relativo de estos dos extremos. La cuarta ecuación estaría referido al movimiento relativo de estos dos puntos en el sentido horizontal, y aquí la x5 estaría referido al giro de los nodos extremos estos del corte. El giro en este caso sería 0, igual que todos los anteriores, ¿no? Y finalmente aquí la x6, la sexta ecuación, estaría referida al giro relativo de las dos chapas, una respecto de la otra. Esta es una forma de encontrar un isostático.
Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos la misma estructura. Como hemos visto, para resolver este marco interno, sí o sí tengo que producir la modificación de este marco, y una de las formas de modificar lo que hemos visto es producir el corte en esta barra, de tal manera de abrir la estructura, con lo cual aparecerían 3 incógnitas. La otra posibilidad, por ejemplo, sería de modificar este apoyo, quitar este apoyo directamente, de tal manera que aquí aparecerían las otras 3 incógnitas que me hacen falta para resolver el problema. De esa manera me quedaría una estructura de una sola chapa que tendría 3 vínculos a tierra, y de esa manera podría resolver el problema. Es decir, que se produciría el corte de esta barra, aparecerían las 3 incógnitas M, N y Q, y aquí, suprimiendo este apoyo, aparecerían la reacción vertical, horizontal y el momento, generando las otras 3 incógnitas. Vamos a analizar a ver si esta estructura cumple con la condición necesaria. Comenzamos contando las barras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras por 3 grados de libertad. Ese es el número total de grados de libertad. Apoyos a tierra tenemos un empotramiento, 3 por 1. Después tenemos en este nodo, es una articulación de tercera especie y tiene 3 barras menos 1 que concurren al nodo, y hay 2 de esos nodos iguales aquí. Después tengo, en este lugar hay una articulación también de tipo tercer grado, tercera especie. Hay 2 barras menos 1 que concurren, y esto se repite 2 veces. De tal manera que la cuenta será entonces 7 por 3, 21, menos 3 apoyos a tierra. Aquí tenemos 12 de estos vínculos internos de aquí, y aquí tenemos 6 de estos 2 vínculos de aquí. Cuando hacemos la cuenta vemos que da 0, es decir, cumple con la condición necesaria, y como ya hemos dicho, esto es una estructura abierta, es como si fuera una sola chapa, y tiene 3 vínculos a tierra, de tal manera que entonces cumple con la condición suficiente, o sea que esto es un isostático fundamental con el cual puedo calcular y resolver la estructura por el método de las fuerzas. Las incógnitas entonces serán x1, x2 y x3, que serán las reacciones en el empotramiento, y después serán los esfuerzos de momento normal y corte en la barra cortada. El sistema de ecuaciones entonces, la primera ecuación se va a referir al desplazamiento vertical de este punto, que por supuesto en la estructura real es 0. La segunda ecuación se va a referir a el giro de este nodo, que también es 0 en la estructura real. La tercera ecuación se va a referir al desplazamiento horizontal de este punto, que también es 0 en la realidad. La cuarta ecuación se va a referir al movimiento relativo en la dirección de la barra de estos dos puntos, que también es 0. La quinta se va a referir al giro relativo de estos dos nodos, que también es 0. Y la sexta ecuación se va a referir al desplazamiento en la dirección vertical relativo del punto donde yo hice el corte, que también es 0. De esa manera me va a quedar conformado un sistema de 6 por 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Vamos a ver una tercera forma de hacer un isostático, en este caso sin realizar el corte de una barra, sino agregando articulaciones de segundo grado. Esta forma de isostatizar comienza con agregar articulaciones a los empotramientos, con lo cual se convierten en apoyos dobles. La siguiente parte del método consiste en agregar articulaciones al nivel de cada piso, en cada una de las barras, en este caso serían las 2 barras verticales, de tal manera de aislar cada uno de los pisos uno respecto del otro. Y analizar qué ocurre en cada uno de los niveles. En este caso yo tendría un apoyo doble aquí, un apoyo doble aquí, y aquí tendría una única chapa delimitada por las otras 2 articulaciones. De tal manera que para que esto se convierta en un isostático, me haría falta generar una cadena de 2 chapas aquí abajo, con lo cual tendría que agregar una articulación más en algún punto que a mí me interese.
Una vez que logro eso, lo que voy a tener es en la parte inferior un arco a 3 articulaciones, de tal manera entonces que de allí para arriba podré analizar e ir conformando otros arcos a 3 articulaciones hasta lograr, digamos, isostatizar la estructura. Vamos a ver cómo sería. Entonces, lo primero que hago es aislar cada piso poniendo estas articulaciones y agregando articulaciones en los empotramientos. De tal manera entonces que aquí voy a tener una chapa, aquí voy a tener otra chapa, y esto será un arco a 3 articulaciones en la parte inferior. Como ya vamos a ver, analizando, digamos, el sistema de vínculos, estos dos puntos, al ser esto un arco a 3 articulaciones, van a ser puntos fijos, o sea, van a funcionar como apoyos dobles, y a partir de allí podré hacer el análisis hacia arriba de la misma manera que lo hice con estos dos apoyos dobles que tengo acá abajo. Es decir, si este es un punto fijo, apoyo doble, y esto es otro punto fijo, apoyo doble, entonces esto es una única chapa. Para que se conforme otro arco a 3 articulaciones tendré que agregar otra articulación en la parte superior. De tal manera entonces que esto también estará, digamos, como un isostático. Vamos a analizar si cumple con la condición necesaria. Entonces contamos las barras. Tenemos una barra, 2 barras, 3 barras, esto también se cuenta, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 barras. O sea que tenemos 3 por 9, grado total de libertad. Después tenemos 2 apoyos dobles, 2 por 2. Después tenemos una articulación de tercera especie, al que concurren 3 barras menos 1, y de estas tenemos una aquí, otra aquí. Después tenemos una articulación de tercera especie, le concurren 2 barras menos 1, y hay una sola. Y después tenemos articulaciones de segundo grado, segunda especie. A esta le concurren 2 barras, a este también le concurren 2 barras, a esta también le concurren 2 barras y a esta también. De tal manera que es 2 por 2 menos 1, 4 veces. Entonces, cuando realizamos la cuenta, aquí tenemos 9 por 3, 27, menos 4 vínculos a tierra, y los vínculos internos son 12 de este paréntesis, 3 de este paréntesis y 8 de este último paréntesis. De tal manera entonces que la cuenta me da 0, cumple con la condición necesaria. Vamos a ver si realmente es un isostático. Entonces, por ejemplo, analizando el arco a 3 articulaciones inferior, nos damos cuenta que este apoyo doble pasando por la articulación me genera que esta chapa tenga 3 condiciones de vínculo. Idénticamente podría ser con este apoyo doble pasando por esta articulación, me generaría un simple en esta dirección, generando entonces que esta chapa también sea un isostático, es decir, tenga 3 condiciones de vínculo. De tal manera entonces que estos dos puntos son 2 apoyos dobles internos. Son estos 2 apoyos dobles que aparecen porque la parte de abajo está fija. Y nuevamente aquí puedo realizar el mismo análisis que antes, es decir, por ejemplo, este apoyo doble pasando por esta articulación va a generar un simple en esta dirección, y con lo cual esta chapa tendrá 3 condiciones de vínculo. O también este apoyo doble pasando por esta articulación va a generar un simple en esta dirección, que junto con este doble para esta chapa genera la condición isostática. Es decir que verifica también la condición suficiente. Mis incógnitas serán el momento en el apoyo 1, en el apoyo 2, y después tendré los pares en cada uno de los lugares donde agregué una articulación de segundo grado. De tal manera entonces que mi sistema de ecuaciones se referirá, en este caso, los términos de la primera ecuación se referirán al giro en el nodo 1, la segunda ecuación será en el giro en el nodo 2, después la tercera ecuación hasta la sexta serán el giro relativo en cada uno de los nodos en los cuales yo he colocado una articulación de segundo grado.
De esta manera entonces tenemos un conjunto de 6 ecuaciones con 6 incógnitas que me van a permitir resolver la estructura. De esta manera damos por finalizado el video sobre isostatizar estructuras.